Y nuestro tema no puede ser ningún otro para la mayor parte de este capítulo que el tema de la misericordia soberana. Ese es nuestro tema hoy en día. Ahora bien, Pablo ha estado haciendo diferencia entre el Israel físico y el Israel espiritual. Y hay una gran diferencia entre ambas cosas. Él ha hecho diferencia entre aquellos que son literalmente descendientes de su padre Abraham y aquellos que de forma espiritual descienden de él. Por un lado tenemos aquellos que son descendientes físicos, pero no tienen vida espiritual en sí mismos, y aquellos que tienen vida espiritual. El capítulo comienza con el anhelo de Pablo por la salvación de todos aquellos que son de Israel. Dice así el principio de este capítulo: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Y consideramos esta certeza triple. Él es sincero al respecto de lo que está diciendo. Versículo 2 del capítulo 9 de Romanos: que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Esto no podía ser expresado de forma más fuerte. Él tiene un dolor continuo, siempre está ahí, una gran carga por sus compatriotas. Versículo 3: porque deseara yo mismo ser anatema, pero claro que es imposible. Deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. A pesar de que esto nos pueda sorprender, porque los líderes de los judíos se habían consagrado como enemigos jurados, enemigos con gran odio de Pablo, le cazaban y buscaban asesinarle. Y en diferentes ocasiones ellos le trataban muy mal. Y aún así Pablo puede decir estas palabras: toda su preocupación, todo su amor es por la salvación de dichas personas. Y después él describe las ventajas que habían tenido. Y en el versículo 6, a pesar de su rechazo de Dios, de estos judíos, y rechazo de Cristo, él dice: no que la palabra de Dios haya fallado. Claro, muchos judíos fueron salvos, pero muchos otros no. No que la palabra de Dios haya fallado, no es que no haya tenido frutos al hacer promesas para ellos, y muchas promesas y profecías, muchos clamores de salvación, porque no todos son un Israel espiritual. Hay una diferencia entre lo físico y lo espiritual. La segunda parte del versículo 6: porque no todos los descendientes o todos los que descienden de Israel son israelitas. Y después cuando avanza la explicación y se dan ejemplos de los hijos de Abraham que no deben ser considerados como piadosos, y otros de hecho son los hijos de la promesa. Y entonces tenemos ejemplos de este principio que nos dice que no todos los que son físicamente de Israel, todos los que descendían a la larga de Abraham, son de forma espiritual como Abraham. Y después vamos a los ejemplos, o al ejemplo de Esaú y Jacob, en el versículo 13. Esaú fue rechazado por Dios, claro. Versículo 13, tenemos aquí una cita de Malaquías, el cual está en el contexto de un juicio, el juicio de Esaú y de muchos que eran de su posteridad. Como está escrito en versículo 13: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, lo cual significa que él vino al juicio, vino bajo juicio de Dios, debido a su vida, debido a que él rechazó las cosas divinas, claro. Esaú despreciaba a Dios. Él era hostil en contra de Dios, él era rebelde, desobediente. Vemos el ejemplo en el asunto de que tomó las esposas cananeas. Él rechazó el mensaje de su padre, Isaac, y las cosas que él defendía. Él es descrito en la carta a los hebreos como un hombre profano, un hombre que no tenía ningunos principios de guía. Él era violento, era sensual, y él vino bajo el juicio de Dios. Pero sin embargo Jacob, cuando leemos la historia de Jacob desde el principio, vemos que él también tenía sus conductas ofensivas. Él era engañoso, y aún así Dios se determinó a salvarle.
y puso su amor sobre él. Y se determinó a forjarle y a formarle. Así que en la historia de Jacob en el Antiguo Testamento, que vemos a gran escala su historia, ahí vemos cómo Dios obra en la vida de Jacob. Él le trajo a sí mismo, tal vez ahí en Betel, aquel lugar que Jacob nombró, donde vio esa comunicación, esa unión entre Dios y los hombres, esa escalera allí. Y Dios le cambió a través del tiempo y le hizo más y más un hombre fiel. Dios puso su amor sobre Jacob. De modo que podemos leer en el versículo 14 aquí, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Acaso hay injusticia en Dios? Dios es injusto porque deja a un lado a Esaú y le juzga de forma justa, de acuerdo a lo que él merece. Recuerden que Esaú había aborrecido a Dios y Dios no dejó a un lado a Jacob. Más bien se determinó a salvar a Jacob y se determinó a obrar en su vida. ¿Acaso esto hace que Dios sea injusto? Porque castiga al uno y no al otro. Y la mejor respuesta a esto es que con toda certeza no. Esto no hace que Dios sea injusto, porque Dios castigó a ambos. Castigó a Esaú y también castigó a Jacob. Sin embargo, Dios en su sorprendente misericordia castigó a Jacob en Cristo. Y él fue castigado, Cristo fue castigado en vez de Jacob. Y ustedes saben bien la doctrina de la redención. Dios no puede ser acusado de que es injusto, no. Porque Él castiga a todo mundo, ya sea que nos castigue a nosotros mismos o en Cristo nos castigue nuestro Salvador y Redentor, nuestro Redentor. Entonces la acusación de que Dios es injusto no puede ser hecha. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Acaso hay injusticia en Dios? Algunas veces cambiamos la acusación y decimos, no supongo, no imagino que haya injusticia en Dios. ¿Pero acaso hay alguna otra forma de injusticia en Él? Y el apóstol Pablo responderá a eso más adelante, pero voy a avanzar entonces rápidamente a través de estos versículos porque quiero el versículo 22, porque del versículo 22 al 24, esos versículos se encuentran entre los más profundos versículos del Nuevo Testamento. Pero bueno, voy a avanzar desde el versículo 14 en una forma simple expositiva. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, de ningún modo. Dios ama salvar. Esto nos dice la Escritura. Dios no tiene ningún placer al dar castigo a nadie, pero al ser justo en su totalidad, Él castiga y castigará. ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Dios es lleno de misericordia y gracia, incluso para con los injustos. Supongamos que alguien aquí, que alguien me está escuchando, y tú nunca vas a venir a Cristo, y tú nunca vas a creer en Él, y tú nunca vas a rendir tu vida a Él. Y un día tienes que ser castigado o castigada. Un día tienes que sufrir la ira de Dios, la justa y pura y santa y vehemente ira de Dios sobre tu pecado. Su indignación sobre ti tienes que sufrir. Sí, pero en la vida, considera lo que Él hizo por ti. Él te dio vida. Tuviste el privilegio de la vida y la conciencia. Y gozaste de cosas. Tuviste existencia. Tuviste un propósito. Tuviste una dirección. Tuviste una voluntad. Se te dio tanto. No eres un animal. Tienes tanto más. Tienes capacidades, dones, habilidades. Tienes incluso las habilidades. Por ejemplo, tal vez tienes una muy buena memoria. Tal vez eres bastante bueno al discernir las cosas. Tal vez eres muy bueno en los negocios. Tal vez tienes algunas capacidades que la mayoría de las personas no tienen. Dios te ha dado tantas cosas, tantos privilegios ya. Y Él te ha dado la capacidad de amar. Y Él te ha dado en toda certeza personas que te amen. En tu familia tal vez. Y te da la capacidad de disfrutar ese amor. Y te ha dado también la capacidad de apreciar la hermosura a través del sonido, a través de la vida, de la vista y cosas maravillosas. Y tal vez tiene la capacidad de crear cosas también.
lo que Dios ha hecho por ti. Hombre o mujer, tú que le vas a rechazar, tú que un día tienes que ser castigado o castigada, no pienses ni por un momento que Dios, cuando dice que Dios aborreció a Esaú, y eso se cita de un pasaje del Antiguo Testamento que está hablando en el contexto del juicio, no pienses ni por un momento que Dios toda tu vida te ha gruñido. A pesar de que tú le rechazas, Él ha sido sumamente y maravillosamente amable contigo. Él te ha dado tantas cosas ricamente para disfrutar. Y Él ha tenido tan grande paciencia para contigo. Tal vez vivas hasta que tienes 70, o tal vez 80, o 90, o 100 años. 100 años como rebelde en contra de Dios. Y tal vez hagas cosas hora tras hora, minuto tras minuto, que Dios detesta. Y Él no te ha arrebatado tu vida. Su paciencia para contigo. Y la palabra que tenemos aquí es longanimidad. Es maravilloso. La amabilidad de Dios para contigo. Y todo es desperdiciado. No sirve para nada. Porque no conmueve tu corazón. Porque no te conmueve. Porque no te afecta en absoluto. Tomamos todas estas cosas por sentado. Nos comportamos como si nos hubiéramos hecho y diseñado nosotros. Nosotros decimos a ciencia cierta, creamos nuestros placeres y capacidades. E incluso Dios tal vez haya respondido a alguna de tus oraciones. Porque la Escritura nos muestra que incluso los incrédulos a veces oran y sus oraciones son respondidas. Y es así. Y tú tal vez has tenido oraciones infieles, tal vez incluso egoístas oraciones. Y Dios en su misericordia ha respondido. Y te ha dado liberación y te ha ayudado. Tal vez ya lo olvidaste. Tal vez eres una de esas personas que incluso ha hecho votos ante Dios y promesas, pero te has olvidado de todo eso ya. Y te has olvidado de que Dios te escuchó y te respondió, y Él hizo eso tal vez para alentarte, para probar su presencia ante ti. Pero eso no te fue suficiente. Tal vez Él te dio padre o madre que son creyentes, hermanos, hermanas, tíos, tías, quién sabe. Y tú has visto sus vidas y eso no te ha conmovido. Y has reconocido que verdaderamente caminan con Dios y están aferrados a Él, pero ninguna de estas cosas ha servido. ¿Qué privilegios te han sido dados? Y la que ayudas, y la evidencia. Y todo esto en vano. Así que Dios no te ha gruñido, a pesar de que Él conoce que tú le rechazas y que toda la vida le rechazarás. Él ha sido tan amable contigo. Y tan compasivo para contigo, y tan paciente para contigo. Entonces, cuando leemos estos versículos, recordemos esto. Leemos el versículo 13, donde nos dice, a Esaú aborrecí. Y cuánta amabilidad Dios demostró a Esaú. Es increíble. Todo es culpa nuestra. Es culpa nuestra que rechacemos a Dios, porque Dios es amable, incluso para con aquellos en contra de los cuales un día tiene que darle la espalda. Vamos al versículo 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Acaso es injusto que Dios tenga y ejerza su soberanía en la vida de una vasta multitud de personas que un día serán traídas a Dios y serán perdonadas e irán al cielo? Todo mundo está en la condenación de Dios. Todo mundo somos rebeldes en contra de Dios. Todos somos ofensivos a Él. Dios, sin embargo, ejercerá su soberanía en muchas vidas. ¿Y acaso eso es injusto? Y la respuesta, que tal vez tú quieres una respuesta a esto, estoy seguro, la respuesta está en el versículo 15. Tal vez no te va a satisfacer esta respuesta, pero es la única respuesta que se nos permite tener. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Soy Dios, dice Él. Mi voluntad y mi mente no tiene falta y es perfecta, dice Dios. Soy Dios sobre todas las cosas, dice Dios. No puedes cuestionar lo que hago. Lo que sí es justo, estrictamente hablando, en términos humanos, es que nadie fuese perdonado. Es que ninguno fuera salvo. Que ninguno
obtuviera ninguna gota de misericordia de Dios. Sin embargo, lo que está más allá de toda justicia, más allá de toda justicia, es que Dios un día ejerza su voluntad, ejerza su soberanía en pura misericordia y gracia en muchísimas vidas y nos traiga a Él. No podemos cuestionar nada más que esto. No podemos cuestionar nada de esto. Es la misericordia sorprendente de Dios, versículo 16. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Claro, en cierta forma, la salvación es de aquel que quiere. Me explico. La forma en la que Dios obra nuestras vidas es que nos dé la voluntad, hacernos tener la voluntad y hacernos ver la necesidad que tenemos de Él y hacernos desear la salvación en Cristo. Pero si Él no obrase eso en nuestro corazón, jamás lo hubiéramos buscado. Jamás le buscaríamos. Así que el versículo es por completo verdad. Así que no depende del que quiere, de él, de ella, ni del que corre obras, que haga obras y piense merecer el favor de Dios, no, sino de Dios. Viene de Dios, que muestra misericordia, que tiene misericordia, y Él inclina el corazón y la voluntad, y Él nos vuelve a sí mismo. Versículo 17. Y cambia el razonamiento, porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Bueno, en el tiempo de las plagas, antes de que los hijos de Israel fueran liberados de Egipto, liberados de su esclavitud y fueran puestos en libertad, a lo largo del tiempo de las plagas, Moisés tuvo que darle este mensaje a Faraón. Para esto mismo, versículo 17, te he levantado, para mostrar en ti mi poder. ¿Cuál es el significado de esto? Bueno, durante el tiempo de las plagas en contra de Egipto, Faraón pudo haber sido destruido en cualquier momento. Las plagas mostraban eso. El poder de Dios fue tal que Faraón pudo haber sido arrasado en un momento, pero no fue así. Plaga tras plaga fue preservado. ¿Por qué? Bueno, pues la respuesta la tenemos aquí. Y se le dijo a Faraón, porque esta es una demostración. Tú debes ser preservado. Dios le dijo a Faraón, tú vas a ser preservado de modo que tu dureza y tu maldad y tu determinación para impedir que los hijos de Israel fueran liberados pueda ser mostrado, pueda ser visto. De modo que cuando yo actúe como Dios y les libre, será claro que es algo maravilloso y que la liberación solamente fue algo que Dios obró. Solamente Él lo pudo haber obrado. Y todas las naciones alrededor y la posteridad y todo mundo que lea el registro bíblico, la narración bíblica dirá, solamente Dios pudo haber librado a los hijos de Israel. Faraón era tan terco, tenía tal determinación, y su ejército y su nación era la nación más poderosa en aquel entonces, era invencible en la tierra en aquel entonces, jamás hubieran sido liberados los israelitas. Y todo esto fue para mostrar y señalar y enfatizar el poder de Dios, y también fue para demostrar la terquedad y la maldad del corazón humano. Ahora bien, se nos dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Sí, pero ya estaba duro como una piedra. Leemos esto en el libro de Éxodo, leemos la narrativa una y otra vez. Faraón endurece su propio corazón. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios cuando endureció el corazón de Faraón? Bueno, hizo lo siguiente. Cuando llegó la quinta o la sexta plaga, cuando Faraón vio toda la desgracia que estaba siendo causada a su pueblo y el sufrimiento, etc., tal vez él se hubiera doblegado. Tal vez él pensó algo así: quiero seguir, quiero resistir hasta el final, quiero resistir a Dios y a Moisés y el escape de los hijos de Israel, pero no puedo hacerlo más. No tengo la fortaleza para hacerlo, no puedo.
mi pueblo se pondrá en contra de mí, están sufriendo. Entonces tal vez él hubiera tomado una decisión que iba a ser una decisión política, no una decisión que expresase su verdadero corazón terco y malvado. Entonces Dios fijó en él, endureció en él la postura que él ya tenía, que él tenía verdaderamente a través de su corazón terco y obstinado, de modo que cuando vino el pensamiento para él, debo retractarme, me conmueve el sufrimiento de las personas, ya no pudo pensar así. Su propio e innato odio de Dios y contra el pueblo de Dios continuaría siendo mostrado hasta el final de desgracia. De modo que la demostración a toda la historia fuese la determinación y la terquedad de Faraón. Este es el punto, este es lo que se nos está diciendo aquí. El apóstol es lo que nos dice. Y esto también demostraba la posibilidad de que solamente podía ser liberado Israel a través de la mano de Dios. Ese es el razonamiento aquí, versículo 18. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Entonces el endurecimiento del corazón de Faraón fue fijar en él lo que él ya tenía en el corazón, de modo que ya no se doblegase ante una razón política o sentimental, y más bien su determinación verdadera en su corazón y odio en contra del pueblo de Dios y de Dios mismo pudieran ser expresados hasta el final. Versículo 18. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. ¿Acaso es justo? Claro que lo es. Si Dios escoge juzgar a Faraón por lo que él quiere hacer, y por su incredulidad y su odio de Dios y su pueblo, entonces Dios tiene todo derecho de hacerlo. Y él tiene todo derecho a mantener la vida de Faraón y preservarle de las plagas hasta el final. De modo que se pueda mostrar que cuando Dios actúa Él es justo. Nadie podrá decir, pero verdaderamente Faraón era tan malo. Vamos a suponer un momento que Faraón hubiese muerto durante el proceso de las plagas. Alguien habrá dicho tal vez, alguien diría tal vez, ¿de verdad Faraón merecía ser juzgado por Dios? Tal vez si hubiera durado más tiempo, hubiera venido a Dios, tal vez se hubiera arrepentido, hubiera cambiado, hubiera vuelto a Dios. Tal vez hubiera sido informado y afectado por las plagas y las palabras de Moisés y hubiera cambiado. Así que Dios le mantiene vivo hasta el final para mostrar que no es así. Para que sea evidente que Dios es justo. Para que se muestre que Dios es poderoso. Versículo 19. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Bueno, esta es una cosa insolente, es algo impertinente que decir, porque es perfectamente obvio que Faraón resistía a Dios desde el principio. No es como si Dios tuviera que ser mantenido o tuviera que ser culpado por endurecer a Faraón desde el principio. No. Dios lo que hizo fue dejar a un lado a Faraón en el hacer a un lado el pecado y mostrar misericordia. Él bendice a algunos y deja a un lado a otros. Sin embargo, está muy mal decir que Dios es responsable entonces por todo el pecado de Faraón. No.